Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Juan Pablo Salinas, académico de la Universidad Andrés Bello y presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales. Todo esto a propósito de un congreso que entiendo que comienza hoy día y que abordará los desafíos y oportunidades para el sistema local y nacional, a propósito de la educación emocional. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Hola, buenos días, Álvaro, Leslie. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la educación emocional es una parte esencial del proceso educativo y entonces la primera pregunta cae como de cajón. ¿Qué es la educación emocional? Estimado Juan Pablo, ¿cómo pudiéramos conceptualizarla, definirla como para entender el diálogo que vamos a tener más adelante? Perfecto. Mira, antes de conceptualizarla, me gustaría contextualizar la educación emocional en la realidad educativa. Ya. ¿Sí? Históricamente la educación, principalmente en los últimos 30 años, se ha visto centrada más bien en órdenes académicos, ¿sí? Y incluso las propias evaluaciones se han centrado, está muy sentido en la comunidad, el lenguaje, matemática, ¿verdad? Pero la pandemia nos abrió un espacio que es muy importante atender y que desde la psicología y la educación propiamente tal se ha relevado la importancia del desarrollo socioemocional de los niños, niñas y jóvenes para el aprendizaje, ¿sí? O sea, sin ese desarrollo socioemocional no hay un aprendizaje de calidad, un aprendizaje efectivo. Y de cierta forma no estábamos atendiendo a ese pilar tan relevante. Y la pandemia nos invita un poco a hacer esa mirada de la importancia de educación emocional y socioemocional en los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, una de las dimensiones del desarrollo humano, bueno, el desarrollo humano tiene varias dimensiones, pero una de ellas es efectivamente el socioemocional, cómo somos capaces primero de construirnos como personas, ¿sí? Nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y nuestra autoeficacia para enfrentar los procesos educativos y también las relaciones con el mundo social, con la realidad, con nuestro contexto. Y luego el desarrollo y las capacidades que tenemos y que tienen las personas para poder relacionarnos con otros. La convivencia escolar, por ejemplo, que viene trabajándose hace un buen tiempo en la escuela, nace desde una mirada más bien normativa, punitiva, y se ha ido trabajando desde la mirada más bien formativa en los últimos 7, 8 años con mucho más fuerza, porque se entiende que es una dimensión que se desarrolla a lo largo de la vida y que es central para ejercer nuestras funciones sociales, nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, nuestro aprendizaje. Sí, un tema súper interesante en realidad y que es bueno que no solamente esté en el mundo académico, donde hay una discusión constante sobre esto, sino que además que se pueda ver conocer los resultados hacia las diferentes tipos de comunidades. Cuando hablamos de educación emocional, muchas veces lo caricaturizamos a veces de que sí hay un tema de que los espacios para llorar o los espacios para poder manifestar los sentimientos y las emociones, pero en general es mucho más profundo el tema de la educación emocional, especialmente post pandemia, donde vemos cada vez más chicos que no saben regular sus emociones y cómo eso apunta a otras y trae otras consecuencias negativas finalmente cuando no se trabaja en forma adecuada. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los principales desafíos en temas de la educación? Estoy pensando no solamente en la educación primaria, secundaria, sino que también universitaria. Yo voy a quizás un poco pecar de autorreferente, pero al hacer clases en la universidad uno espera, entre comillas, que el estudiante cuando llega sea un estudiante que sepa manejar la frustración, que sepa manejar la presión de lo que implica la universidad, pero nos encontramos con que ni siquiera, no solamente en la universidad, sino que en el mundo de la educación superior, también incluso jóvenes que ingresan al mundo laboral, no se pueden manejar adecuadamente. Entonces, un poco, ¿cuáles son los desafíos desde la primera infancia hacia futuro sobre este tema? Bien. Mira, el primer desafío que es importante considerar es precisamente relevar la importancia del desarrollo socioemocional en las personas, ¿sí?
ponerle atención a eso, considerar el solo hecho que ya lo consideremos parte de un pilar central en la educación, ya es un desafío. Ya es decir, ok, hay un área que no es solo cognitiva, no es solo conductual, sino que también es socioemocional para poder conseguir los aprendizajes. Ese desafío es central y va a romper paradigmas para poder enfrentar efectivamente el desarrollo de las personas, porque como bien dices tú, no solo pasa en la primera infancia, no solo pasa en la primaria, en la secundaria, sino que también pasa en la universitaria, pero ojo, que también pasa en el mundo laboral y no solo con los recién egresados. ¿Sí? El aumento de las licencias médicas, la rotación y una serie de otros eventos que ocurren en el mundo laboral también están relacionados con eso. Por lo tanto, esta es una cuestión que es más bien transversal. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo empezamos a atender estas necesidades? ¿Desde cuándo nosotros empezamos a hacer cargo desde el mundo educativo, por supuesto, de empezar a trabajar con mucho más fuerza esto? Y por supuesto que desde la primera infancia es central empezar a trabajar. Sí, porque perdón, continúa. Dale. No. Lo que pasa es que igual es cierto, porque efectivamente nos encontramos, lo que tú señalas es súper importante, o sea, el tema de las licencias, el estrés, o comentarios de no, estoy reventada o reventado, la verdad no puedo más, etcétera. Sí. Y que muchas veces el cuerpo nos empieza a pasar la cuenta. Pero claramente son distintos caminos que uno tiene que seguir desde... o si me voy a enfrentar a esto cuando tengo 30, 40 años o cuando tengo 6, 8 o 15. Hay obviamente y lógicamente herramientas distintas para poder enfrentarse, ¿verdad? Es que efectivamente, a eso iba un poco. Entonces, el desarrollo socioemocional o la educación emocional no es solo aprender a regular nuestras emociones. ¿Sí? Regular emociones es una etapa más de ese proceso. Hay que conocerla, identificarla, saber cómo las proceso y qué recursos tengo efectivamente para cada una de esas emociones. ¿Cuáles son mis recursos personales? Pero los recursos personales no es una cuestión innata, también se forman, también se crean. Hay ciertas condiciones que tienen que ver con nuestro contexto, con la crianza, pero también hay que ir desarrollando eso, ¿sí? No es que una persona que llegue a cierta edad diga yo no puedo hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, la regulación emocional es un paso más. Pero no podemos trabajar la regulación emocional de un adolescente, de un joven que se ve enfrentado a estas cuestiones si él no reconoce, por ejemplo, o identifica sus emociones frente a una situación de conflicto, por ejemplo, ¿sí? Y le pasa también a los adultos, digamos, si no son capaces de reconocer cuáles son esas emociones y qué recursos tengo para efectivamente abordar ciertas situaciones, empiezan a ocurrir estas otras que decías tú, digamos, el estrés, la ansiedad. Entonces, entre más... con mayor anticipación nosotros empecemos a abordar ese tipo de situaciones, por ejemplo, en prebásica o en educación inicial, donde los niños, las niñas puedan identificar primero las emociones, conocerlas, ¿sí? Saber cómo ellos mismos las van elaborando y qué recursos tengo para, por supuesto, enfrentarlas, ya empezamos a tener un camino que es distinto. Y en la educación hoy día requerimos que eso empiece a suceder. Por supuesto que tiene que ser en todo el proceso educativo, ¿sí? O sea, no podemos solo esperar que eso pase en la educación inicial, o sea, en la educación secundaria hoy día deben existir planes de desarrollo socioemocional, porque requerimos que los jóvenes hoy día enfrenten estos desafíos que implica los conflictos, el desarrollo, la globalización, la tecnología, etcétera. Sí, no, hay un desafío enorme frente a esto, porque finalmente nos encontramos con que probablemente los planes educativos y los proyectos educativos de los liceos, de las escuelas, de los colegios están bastante atrasados, me imagino, en esta temática. ¿Y cuáles vendrían a ser, ya un poco concretamente, qué cosas debería de ponerse acento, más allá de esta declaración de buenas intenciones que podríamos probablemente todos estar de acuerdo? Bueno, es un paso importante, sí. Que lo asumamos. O sea, en el momento que la educación asuma que eso es importante, van a empezar a aparecer planes. Pero tiene que haber planes que estén centrados en concretamente la orientación personal, digamos, la convivencia democrática, ¿sí? Aspectos personales. O sea, no podemos tener 45 minutos. Los estudiantes en orientación, por ejemplo, tienen 45 minutos. No podemos con 45 minutos a la semana querer trabajar autoestima, autoconcepto, ¿sí? Desarrollo socioemocional, estrategias de afrontamiento. O sea, 45 minutos no es posible si además el profesor en esa orientación tiene que trabajar otro aspecto, digamos. O sea, debe haber un plan nacional que esté inserto en el currículum, porque esto tiene que ser intracurricular, tiene que estar puesto en el currículum y tiene que ser abordado
desde una estructura, digamos, curricular, pero también al interior de las demás asignaturas. Y por otra hoy parte, día, perdona, Juan Pablo, ¿está en el currículum o no? lo que pasa es que existen, como te decía, existe orientación, por ejemplo, y está en el currículum algunas acciones, pero no están los tiempos para eso. No. ¿Sí? En 45 está la minutos no se puede, dices dedicación. tú. No es posible. Hay colegios que hacen esfuerzo, por supuesto, y tienen más de 45 minutos y tienen más. Hay colegios, pero no hay una política que apunte efectivamente, como se hace en otras asignaturas, que se pueda trabajar. Pero ojo que eso no solo tiene que ver con asignaturas, también tiene que ver con todo un dispositivo al interior de la escuela, y por eso es tan importante los equipos de convivencia escolar, por ejemplo, al interior de la escuela, porque no solo basta con que esté en el currículum, sino que también tiene que haber una cultura, ¿sí?, ¿Y qué pasa que con aborde la educación. ¿Y qué pasa con los colegios que tienen inclusión? Me imagino que la forma de abordar este tipo de cosas también debe ser distinta, porque hay necesidades especiales. ¿Ah? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí es un programa distinto, los PIE son programas distintos a los de convivencia escolar, pero por supuesto no deben funcionar de manera distinta, deben funcionar, por eso digo que tiene que haber una cultura escolar que aborde la educación emocional desde los distintos aspectos, desde la diversidad educativa, desde las necesidades educativas especiales. O sea, tiene que haber una mirada cultural al interior de la escuela, pero también cultural en el sistema educativo, que efectivamente aborde la mirada de la educación emocional como un pilar central del proceso educativo. No es anexo, no es como algo que podría ser, sino que la evidencia científica, y que durante este congreso, estos 2 días, queremos ir mostrando la importancia que se inserte en el sistema educativo la mirada de educación socioemocional o educación emocional como parte fundamental del proceso educativo. Bueno, cuéntanos entonces del congreso en este último minuto que nos queda, que se denomina Educación Emocional, Desafíos y Oportunidades. Hoy día y mañana van a participar alumnos de la carrera de Psicología del Andrés Bello, también de la Universidad del Biobío y de la Universidad de las Américas. Cuéntanos un poquito más, por favor, Juan Pablo. Sí, por supuesto. Somos 3 universidades organizando este congreso, el primer congreso internacional de educación emocional. Por una parte está la Universidad Andrés Bello a través de la carrera de Psicología, está la Universidad del Biobío en la sede de Chillán y la Universidad de las Américas, sede de Concepción, trabajando en conjunto en este congreso que durante el 20 y 21 de noviembre estamos desarrollando aquí en la Casa Central de la Universidad Andrés Bello en Concepción. Tenemos 6 conferencistas nacionales e internacionales que vienen a presentar adelantos, ¿sí? Tenemos hoy día, de hecho, en el acto inaugural, el director del Magíster de Educación Emocional y Convivencia Escolar, Jonathan Martínez, de la Universidad Andrés Bello, va a hacer una exposición respecto a la temática. Hoy día a la tarde va a estar con nosotros, de hecho, el director ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación Pública, Gino Cortés. Tenemos más de 45 expositores nacionales e internacionales que van a estar estos 2 días exponiendo, presentando póster, presentando libros. Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos logrado, tanto de participantes, porque esto fue una convocatoria abierta, gratuita para asistentes, pero y que tuvimos una gran convocatoria, alrededor de 150 personas ya están inscritas, y también de expositores, digamos, ¿sí? Alrededor de 40 exposiciones en estos distintos formatos que les acabo de mencionar. Nos tiene muy contentos y un desafío súper importante para poder desarrollar estos 2 días para el primer Congreso Internacional de Educación Emocional. Juan Pablo Salinas, académico de la UNAP y presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales. Que les vaya súper bien, mucho éxito. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti por venir, gracias Juan Pablo, que tengas buen día. Igualmente, que estén muy bien, hasta luego. Hasta pronto. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.